¿Conoces Granada y su cultura? Cada semana de lunes a jueves en Más de Uno Granada, con la colaboración de la agencia Albaicín, iremos dando pistas sobre un monumento, lugar o personaje ilustre relacionado con la historia del barrio más antiguo de Granada. Y los viernes comunicaremos el nombre del ganador de nuestro concurso. Si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@ondacero.es y si eres el primero en acertar obtendrás regalos 100% granadinos. El ganador de esta semana es el oyente Miguel Canales, que fue la primera persona que nos envió la respuesta correcta a la dirección de correo habitual, granada@ondacero.es, la Casa de Zafra. Hemos estado hablando de este lugar histórico tan importante que se encuentra en el Albaicín, aportando pistas. Y repito, ha sido Miguel Canales quien ha respondido el primero a nuestro enigma de esta semana. Está con nosotros Pedro López, que es técnico en Patrimonio Histórico de la agencia Albaicín. Pedro, bienvenido de nuevo, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez con vosotros. Muchas gracias por atendernos y dedicarnos parte de tu tiempo en este mediodía de viernes y contarnos aspectos, datos, información, para quien no sepa cómo es esa Casa de Zafra, ¿no?, que está en el barrio del Albaicín y que tiene una relevancia, una importancia histórica, patrimonial muy importante, ¿no, Pedro? Pues sí, efectivamente, empezando desde su propio nombre, Casa de Zafra, que se debe a que fue propiedad del secretario de los Reyes Católicos, que fue Hernando de Zafra, y a raíz de ahí pues tomó el nombre. Lo que ocurre es que Hernando de Zafra nunca llegó a vivir en esta casa porque esta casa y otras tres más fueron donadas por los Reyes Católicos, como digo, a Hernando de Zafra, pues igual que a otra serie de familias nobiliarias que ayudaron en la conquista de Granada. Pues a Hernando de Zafra le tocó estas cuatro casas y directamente en su testamento, igual que su mujer Leonor de Torres, en 1521 dejaron dicho que estas casas formarían parte del convento de monjas dominicas de Santa Catalina de Siena. Lo que pasa es que se ha llamado y se sigue llamando convento de Santa Catalina de Zafra en honor a su benefactor, a su patrono, que fue, como digo, Hernando de Zafra. Uh-huh. He leído en algún sitio, Pedro, que este inmueble creo que es un ejemplo, ¿no?, arquitectónico que ha conseguido mantener su carácter eminentemente, ¿no?, de origen nazarí, ¿no? Pues sí, efectivamente, precisamente por estar dentro o formar parte de ese convento de clausura de monjas dominicas ha sido lo que ha permitido que se conserve también, con ciertas transformaciones que hicieron las monjas, porque mientras que las otras tres casas sí fueron demolidas para hacer la iglesia conventual y el claustro, esta casa quedó dentro, englobada como un espacio singular dentro del convento. Y con muy leves transformaciones ha llegado hasta nosotros, hasta que en el año 1949, siendo alcalde Antonio Gallego Burín, supo de la existencia de la casa y lo que hizo fue comprársela a las monjas, y a partir de entonces se le hizo una serie de rehabilitaciones para revertir esas pequeñas transformaciones que había tenido y volverle a dar el carácter nazarí de casa que poseía. De hecho, es una de las casas más importantes porque es, yo creo que si no la única, de las poquitas que conserva todavía restos de pintura mural nazarí. Uh-huh. No sé si, me imagino que puede ser interesante, ¿no?, dejar por aquí el nombre de quienes realizaron las fases de consolidación y reforma, ¿no? Creo que fueron Francisco Prieto Moreno, ¿no? Efectivamente, sí. El primero que hizo rehabilitación de la casa entre los años 50 y 60 fue Francisco Prieto Moreno. Luego, una de las rehabilitaciones más importantes que tuvo la casa fue entre el año 89 y 1991, por los arquitectos Antonio Almagro y Antonio Orihuela, de la Escuela de Estudios Árabes. Y la definitiva, que ha permitido abrir de manera continuada la casa desde entonces, fue la que llevó a cabo el Ayuntamiento de Granada entre los años 2010 y 2012. De hecho, esa rehabilitación permitió que desde 2013, que es desde el año en el que está, desde que la casa forma parte, es sede de la agencia Albaicín, desde entonces está abierta de manera continuada y permanente. ¿Y la Casa de Zafra, Pedro, conserva elementos artísticos originales? Efectivamente, conserva, como he dicho, aparte de las pinturas, que es una de las características más importantes que tiene esta casa, conserva, pues sí, una gran cantidad de elementos artísticos, como son sus capiteles, las columnas típicamente nazarí, otras columnas de época anterior que
son almohades y que vinieron a la casa porque cuando la casa tiene 2 fases de construcción, una en el siglo XIV y otra en el siglo XV. Cuando en el siglo XV se hace la segunda planta de esta casa, pues los cimientos de la crujía sur cedieron y entonces tuvieron que sustituirse las columnas típicas nazaríes, estas pequeñitas que todos sabemos cuáles son, que las vemos en la Alhambra, en el Palacio de los Leones, pues tuvieron que ser sustituidas por unas de fuste más gordo y más esbeltas, que eran de época anterior, de época almohade, que procedían de otro edificio, no sabemos cuál, y que fueron puestas ahí para que el empuje del piso superior pues pudiera aguantar el peso. La barandilla que tenemos, aunque hoy es una réplica, los restos se encuentran en el Museo de la Alhambra, en fin, que tiene muchos elementos y muchas características prototípicas de casa nazarí, como es el patio con alberca, con los 2 pórticos enfrentados, el zaguán de entrada en recodo, todas las características fundamentales de una casa doméstica nazarí. Bueno, más que interesante, importantísimo para nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra historia, de tal forma que, bueno, sugerir por aquí una vez más que los oyentes que no conozcan el lugar, esta casa de Zafra tan imponente, que se acerquen y que lo hagan porque hay absoluta disponibilidad. Pedro, los domingos además es gratuita la entrada a la casa de Zafra, como está dentro del circuito Dobla de Oro, junto con otros monumentos del Albaicín, es gratuita. Y además decir que además desde el año 2014, aparte de ser sede de la Agencia Albaicín, está instalado en su estancia el Centro de Interpretación del Albaicín, que lo que queremos es que, lo que se pretende es que todo visitante que venga a conocer el barrio, primero pase por la Casa de Zafra, pueda conocer toda la historia y todos los hitos monumentales que tiene el barrio, y a partir de ahí salir al encuentro de lo que más le haya llamado la atención. Muy bien, Pedro López, técnico en Patrimonio Histórico de la Agencia Albaicín. Como siempre, muchas gracias por tu disposición y, bueno, seguimos hablando de Granada y de su patrimonio. Un abrazo, Pedro, buenas tardes. Un abrazo, un placer.